Este domingo estamos terminando las bienaventuranzas. Hoy nos toca la octava bienaventuranza. Primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tercera, bienaventurados los humildes, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O bienaventurados los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. La sexta dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La séptima, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy nos toca la última bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, o bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo les ha ido con la memorización? La memorización tiene, digamos, la meta de que usted las atesore en su corazón y que todos los días las pueda orar delante del Señor para que esas acontezcan en su vida. Estas bienaventuranzas nos dimos cuenta ya que no son sabiduría humana, van contrapelo a la manera que el mundo piensa. Jesucristo vino a transformar el pensamiento, vino a darnos otra estructura de pensamiento y las bienaventuranzas van por ese camino. Las bienaventuranzas son señales, son signos, son letreros que nos anuncian para dónde va el camino. Este es el camino, esta es la senda que nos lleva al reino de los cielos y así debemos vivir. Los valores que tenemos en el reino de Dios son diferentes. El Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios y las bienaventuranzas son el preámbulo. Ahí el Señor va catalogando a las personas, a los pobres, a los misericordiosos, a los humildes, a aquellos que sufren, aquellos que tienen limpio el corazón. Todo esto que hemos estado predicando nos va formando a la imagen de Jesucristo. Hay un pasaje muy bonito, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde Pedro dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios nos está formando a su imagen y semejanza, nos está haciendo como Jesús. Y eventualmente, cuando todo esto se consume y cuando el mundo se restaure, nosotros tomaremos parte en la naturaleza divina. El orden mundial se rige por el dinero, por el sexo y por el poder. Pero Jesús presenta otra alternativa al reino mundial. Y aquí están en el Sermón del Monte. Esta es la manera que debemos vivir. Y entonces Jesús comienza en la bienaventuranza dándole la bienvenida a los pobres en espíritu. Vengan los pobres, el reino es para ustedes. De ustedes es el reino, los pobres en espíritu. Y luego él empieza a como definirse él mismo, y así debemos ser como humildes, mansos, debemos ser compasivos, debemos ser limpios de corazón, debemos ser pacificadores, debemos tener hambre y sed de justicia. Y al final nos dice que debemos estar preparados para la persecución por causa de la justicia. 7 bienaventuranzas van destilando para caer en la de hoy, en la octava, porque nos va preparando, cada bienaventuranza nos va preparando a llegar a la octava que dice, todo esto que vas a hacer, todo esto como vas a vivir, te va a llevar al final a la persecución por causa de la justicia. Vamos a darle un ejemplo, cómo Jesús fue perseguido. Y es un ejemplo que ata la séptima bienaventuranza con la octava. La séptima era bienaventurados los pacificadores. Jesús es el pacificador y el ser pacificador consiste en darnos cuenta de que Dios no tiene preferencia, Dios no está con un grupo o con el otro. El Señor es
inclusivo, a todos los recibe y a todos los ama, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces Jesús llega a su pueblo, a Nazaret, primer sermón, en la sinagoga de Nazaret, para que ustedes tengan una idea. Galilea, en el norte, está frontera con Siria, los enemigos permanentes de Israel. Y se acuerdan que estábamos diciendo que en la semana pasada, esto de los grupos, nosotros somos buenos, ellos son los malos. Nosotros los judíos, ellos los paganos. Nosotros los circuncisos, ellos los incircuncisos, los que nos han hecho la guerra. Y Jesús viene a ser pacificador. Y él dice, en los tiempos de Eliseo habían muchos leprosos. En cambio, Dios sanó a Naamán, un leproso sirio, pagano, incircunciso. Dios lo eligió a él y lo sanó por medio de la voz y el mensaje del profeta Eliseo, ahí en el río del Jordán. Y luego dice Jesús, en los tiempos de Elías, había muchas viudas hambrientas por causa de la sequía. Sin embargo, Dios envió al profeta a una viuda pagana, siria, de la aldea de Sarepta. Cuando escucharon esto, los galileos, los de su pueblo Nazaret, se enojaron mucho, a tal manera que lo llevaron a un precipicio y querían matar a Jesús. ¿Se fijan cómo? Ser pacificadores, no tener preferencias, ser una persona puente, nos lleva a la persecución. Por eso que la séptima bienaventuranza es por los pacificadores y la última es por los perseguidos, la octava. La palabra griega de hoy, dioko, que es la raíz del verbo perseguir, molestar, acechar, acosar. A eso se refiere el verbo griego de la persecución. Y a veces esta persecución toma ribetes violentos, como a Juan el Bautista, que fue decapitado, a Jesucristo mismo, que fue perseguido y crucificado, los apóstoles. Y así en la historia de la iglesia tenemos casos en que han sido perseguidos por causa de la justicia. Hoy en día toma otros ribetes, pero también hay lugares en el mundo en que, por ejemplo, en la India hay una tremenda tensión religiosa entre hindúes, entre musulmanes y entre cristianos. Pero ahí son fanáticos. Hay momentos en que los pastores, los líderes de estas iglesias tan numerosas que hay en la India han tenido que salir huyendo y perder todo en su aldea. Pastores que han sido amarrados a los árboles, que han sido azotados, mientras los de otros grupos violan a sus hijas, a su mujer. La persecución llega a tales extremos por causa de la justicia. Pero no solo la persecución es física, también en nuestro ámbito es el ridículo, es la humillación, es el desprecio, es la discriminación para aquellos que aman a Jesús y que quieren seguir viviendo de acuerdo a sus principios. Recuerden que cada bienaventuranza tiene un premio, tiene un galardón, tiene una promesa, ¿verdad? Pero comienza con los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después sigue dándole, por ejemplo, me imagino que tiene como una bolsa, ¿no? Y va sacando, a ti te doy la consolación, a ti te sacio del hambre y sed de justicia, ustedes serán consolados. Y así va dando premios, y llega la octava, y la octava se repite la primera, porque a los primeros les dio el reino de los cielos, y a la octava, ustedes también tienen el reino de los cielos. ¿Qué? Ustedes piensan que Jesús dijo, a ver, a este le di consolación, a este le di la tierra por heredad, a los misericordiosos les dije que iban a ser tratados con misericordia. Y como que se me acabaron los regalos, así que, bueno, ya vamos en la octava, la gente no se acuerda, así que le voy a dar la misma que le di a lo de la primera bienaventuranza, se los voy a dar a la del octavo, total, ni se acuerdan. No es así la cosa, no es así la cosa. Esto es
todo relacionado con el reino de los cielos, que comienza con la pobreza de espíritu, la bienvenida de ellos, los que reconocen su pobreza de espíritu, al reino, luego vienen todas las demás y al final vuelve el Señor a recalcar que todos estos que entran en este mover del Señor van a ser perseguidos por causa del reino de los cielos y va a ser de ellos el reino. Es como, ¿cómo se llaman estos que afirma libros? Dos paréntesis, corchetes, afirma libros. El reino de los cielos será de ellos, los que también serán perseguidos. Yo quisiera ahora seguir con esta bienaventuranza porque es la única bienaventuranza en la cual Jesús comenta. Versículo 11. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. El Señor se detiene en esta bienaventuranza para decirnos que nos debemos considerar bienaventurados porque nos van a perseguir, nos van a insultar, van a mentir, dice, en contra de los seguidores míos, van a mentir, van a decir cosas malas. Y el Señor dice que estemos contentos, que estemos bienaventurados. Y en otras palabras nos está diciendo, si tú buscas prestigio, si tú buscas honores, si tú buscas promoción, el reino de Dios no es tu lugar. Así de sencillo. El que busca eso, váyase por otro camino, por la política, por el militarismo, se puede ir también por el lado de los artistas que los aplauden, los escritores, etc. Pero mis seguidores van a ser perseguidos. Van a ser insultados, dice el Señor, pero deben considerarse bienaventurados. Y el versículo 12, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Dios nos llama a nosotros a ser personas proféticas, cristianos proféticos. Quiero aclarar esto. En el ambiente que yo me crió, quizá usted también entiende que un profeta es una persona que predice el futuro. Pero no es necesariamente así. Un profeta no es el que dice que va a haber un terremoto, que este año 21 va a haber un terremoto, porque nosotros consideramos que esos son los profetas, los que predicen. Predigo que este año 2021 va a haber una crisis económica. Predigo que este año 2021 va a haber un terrible terremoto en nuestro país. Mire, no hay que ser profeta para predecir cosas. Uno no tiene que decir aquí en Chile va a haber una gran lluvia y va a haber un aluvión. No hay que ser profeta, para eso no hay que estudiar, ¿cómo se llama? Climatología. Hay que estudiar las placas tectónicas en Chile. Y hay que estudiar economía y uno sabe que siempre va a haber una catástrofe económica, siempre va a haber un terremoto. La persona profética, realmente la persona profética es aquella persona que tiene una perspectiva diferente del mundo, diferente a las que tienen el resto de la gente. Y esas personas que tienen una nueva perspectiva, una visión diferente, esos serán perseguidos. A nadie los persiguen por causa de decir que va a haber un terremoto, por predecir una catástrofe. ¿O cuántos profetas, incluso en la televisión, profetas cristianos, predijeron que el presidente Trump iba a ser reelegido? Ahora dígame usted, ¿han sido perseguidos? No, algunos dijeron nos equivocamos y otros dijeron no, esto algún día se va a cumplir y entonces, como decimos en español, se sacaron el pillo. Pero nadie fue perseguido. Los que son perseguidos por causa de la justicia son aquellos que critican las estructuras mundiales, el orden mundial, las injusticias y viven de una manera totalmente diferente. Ahora el Señor a esos, es decir, a usted y a mí, que debemos ser cristianos
proféticos, a usted y a mí el Señor nos da un mandamiento. Y en ninguna bienaventuranza el Señor había dado mandamientos, pero aquí hay uno. Está en modo imperativo. Gócense y alégrense. ¿Qué se hace con los mandamientos? Se obedecen. Así que cuando por ahí los insulten, los persigan, los humillen, les digan sobrenombre, los desprecien en la familia, no sé, pasen pellejerías, problemas económicos, lo que sea, usted tiene que gozarse, que tiene que hacer fiesta y tiene que invitar a un asado cuando lo han perseguido a usted en su trabajo o en su familia. Gócense, porque dice el Señor, el galardón que ustedes tienen en el cielo es grande. No olviden eso, dice el Señor. El Señor no nos manda a ser pobres, no nos manda a llorar. El Señor está describiendo cosas, pero sí que al final nos manda algo. A estar gozosos, a estar alegres por causa de la persecución que podamos sufrir. Aquí dice que ustedes tienen un gran galardón en el cielo. Ahora les quiero aclarar esto. No olviden que el cielo y la tierra se juntan, que están comunicados, como lo vimos esta semana en la transfiguración del Señor. Hay una conexión de un tiempo y de un espacio que está conectándose con nuestro tiempo y nuestro espacio. Así que cuando hablamos de que el galardón está allá en los cielos, no es que aquí vamos a sufrir y que algún día nos vamos a ir y vamos a buscar nuestro galardón allá en el cielo. Se lo ilustro de esta manera. Digamos que yo llego una noche tarde a la casa, no he comido, no he cenado, y cuando llego la nona o me llama y me dice, yo ya me voy a acostar, Fernando, pero en el refrigerador te dejé un plato de tallarines con salsa. En el refrigerador está guardado el plato de tallarines con salsa. Ahora yo llego a la casa y llego con hambre y quiero mi galardón. Yo no me voy a meter adentro del refrigerador para comerme los tallarines con salsa. Aunque mi galardón está en el refrigerador, yo lo recibo desde el refrigerador y me siento en el comedor a comer esos ricos tallarines. Así pasa también con el cielo. El galardón está en el cielo, pero eso no quiere decir que, como está en el refrigerador, que allá está guardado y que me tengo que ir para allá para disfrutarlo allá. No, el cielo y la tierra se van a juntar. Incluso estando aquí en la tierra, Dios también me galardonea, me bendice, me da bendiciones, incluso en el momento de la tribulación y en el momento de la persecución. Las bienaventuranzas entonces nos llevan por un camino hacia el reino de Dios. Nos llevan también a la cruz. Dos maneras. Nos llevan a la vida, pero también nos llevan a la muerte con Jesús. Nos llevan al Calvario. Y esta es la segunda parte del sermón. Yo quisiera que ahora nos enfocáramos en esta segunda parte del sermón, en la cual vamos a resumir las bienaventuranzas. Y creo que es un momento propicio, oportuno. El miércoles tuvimos ese tiempo en prepararnos para una cuarentena con Jesús desde ahora, desde esta semana por 7 semanas hasta el domingo de la resurrección. Que estemos enfocados en la muerte, en la sepultura, en el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también en la victoria sobre el pecado y la muerte el domingo en la mañana, la resurrección. De eso vamos a hablar ahora. Veamos ahora las bienaventuranzas en esta trayectoria hacia la cruz. Las bienaventuranzas las encontramos en el Calvario, con todo lo trágico que allí acontece. Permítanme ahora mostrarles un cuadro de la crucifixión del Señor, pintado en el año 1469 por Andrea Mantegna. Este cuadro está en el Museo del Louvre, allá en París. Ahí usted lo está viendo, y a medida que usted lo está viendo, yo voy a volver ahora
a repetir las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Al mirar este cuadro, el cuadro del Calvario, de la crucifixión, nos preguntamos, ¿dónde están los pobres en espíritu? Y yo le sugeriría que mirara a la derecha de Jesús y viera al ladrón que se arrepiente. Él es un pobre en espíritu, un criminal, alguien que no tiene nada en este mundo de lo cual aferrarse y enorgullecerse. Y llegó a la cruz sencillamente por ser una persona indigna, mala, criminal. Y él allí reconoce que es un pobre en espíritu. Y le dice a Jesús, se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios lo salva, le da el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No son los fariseos los pobres en espíritu. Ellos eran orgullosos en su orgullo, en su conocimiento y de la ley, en la legalidad, en los ayunos y en los diezmos. Eran ricos en espíritu y no pudieron ver el reino de los cielos. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mire por favor a esas mujeres que están al pie de la cruz llorando desconsoladamente. La esperanza que tenían se ha extinguido. Los discípulos habían huido. Estas mujeres y los que están allí solo ven injusticia y muerte y lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ellas fueron las primeras que fueron consoladas el domingo en la mañana en la resurrección, porque fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado. Recibieron la consolación. Dijimos que el dolor es un trabajo que se produce en nuestra alma. Es como alguien que está con un formón, está modelando un pedazo de madera y está haciendo un hueco para que en ese hueco recibamos la consolación. Así hay que dejar que el dolor produzca eso en nuestra vida, un espacio donde el Señor nos pueda llenar de su consolación. Tercera bienaventuranza, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Dónde está el ejemplo del humilde aquí en la crucifixión? Ahí en el centro, Jesucristo. El domingo anterior a ser crucificado, el Señor se sube en un burrito, no en un caballo, en un burrito. Y entra a la ciudad de Jerusalén y le dan la bienvenida. Entra humilde, y el profeta dijo que entraba humilde, montado sobre un pollino, un hijo de asno. Y la profecía dice que él, ese humilde, va a ser el rey del cielo y de la tierra, y que su reinado no tendrá fin. Ahí se cumple entonces en él esa bienaventuranza de ser humilde. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. El Señor recibe todo, no con el poder del que está arriba del caballo y que tiene la espada, sino en el poder de la humildad de aquel rey humilde que entró a Jerusalén. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos, dice el Señor, serán saciados. Recuerdan que allí en la cruz una de las frases que dijo el Señor fue: tengo sed. Sed tengo.
¿Y qué es lo que está haciendo Jesús en la cruz? A través de su crucifixión, está haciendo que el mundo entero entre en el camino de la justicia. Está haciendo que este mundo chueco se enderece allí en su sacrificio en la cruz. Y el que tiene hambre y sed de justicia, ese será saciado. Y Jesucristo verá su deseo de justicia totalmente saciado. La quinta bienaventuranza dice: bienaventurados los misericordiosos. Aquí en este cuadro de la crucifixión del Señor no se ve mucha misericordia, pero si nos fijamos bien, el malhechor de la derecha tuvo misericordia del Señor cuando el otro malhechor lo insultaba y le decía: sálvate a ti mismo y a nosotros si eres el Cristo. Pero el malhechor de la derecha, él reprendió a su amigo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condenación. Y luego le pide al Señor que se acuerde de él cuando venga en su reino. Este hombre tiene misericordia de Jesús y por lo tanto alcanzó misericordia. Y Jesús, el Dios de la misericordia, lo salva. El Señor también en la cruz muestra su misericordia cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Allí hay un soldado. Allí en esa escena hay un centurión romano. Y él, el que presidió la crucifixión, el que guió a los demás a hacer todo el procedimiento de matar a Jesús, de crucificarlo, de clavarlo, de amarrarlo y de levantarlo en la cruz, él está allí al pie de la cruz y él se da cuenta de algo, él mira algo. Él pudo tener las ventanas limpias a pesar de que era pecador y a pesar de toda la inmundicia y la injusticia y a pesar de que los demonios danzaban alrededor de esta escena dantesca que es la crucifixión del Señor. A pesar de eso, este hombre en un momento puede ver que allí en esa cruz está el Hijo de Dios y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y por qué pudo ver a Dios él y no los fariseos, no los escribas, no los del Sanedrín? ¿Por qué él lo pudo ver? Porque en los demás había un orgullo espiritual, había una crítica constante y había hipocresía, los tres pecados que no dejan ver al Hijo de Dios, que te ensucian las ventanas de tu alma. En cambio, él puede ver a Dios porque tuvo en ese momento un limpio corazón. La séptima: bienaventurados los pacificadores. Otra vez, Jesucristo en esa escena en el centro. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que realmente está haciendo? Está haciendo la paz, porque la sangre de su cruz es nuestra paz. Lo que él hizo allí es que logró la paz, la reconciliación entre el Padre y nosotros. La reconciliación botando todas las paredes intermedias de separación. Jesús hace la paz. Y por eso que él es llamado Hijo de Dios. Es el pacificador por excelencia. Y por último, los bienaventurados, los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús viene a instaurar su reino a través de este gran sacrificio que es la culminación de la persecución que le hicieron. Jesús es rechazado, Jesús es perseguido, pero esa piedra que rechazaron los edificadores, esa es la piedra que Dios la ha puesto como la piedra angular de su edificio eterno, la iglesia, el reino. Jesucristo llega a ser para nosotros esa piedra principal, en la cual muchos tropiezan, pero nosotros no tropezamos en esa piedra, al contrario, es la piedra en donde se edifica su iglesia y cada uno de nosotros somos piedras incorporadas a este gran edificio que es el templo de Dios. Así que Jesucristo ha sido rechazado por los demás, pero Él, a través de ese sacrificio, es que hoy nos da vida
y vida en abundancia. Es allí en la cruz donde Él comienza a renovar el mundo, a instaurar el reino. Es como la cuña que mete aquí en este orden mundial. Es una cuña, es una cabeza de playa, es una invasión. Y así, de esa manera, el Señor entra en este mundo y a nosotros nos llama a ser parte de su ejército para invadir este mundo con el reino de los cielos. Y eso se hace, ¿cómo? Por medio de la cruz. No por medio de la violencia, no por medio de la condenación, no por medio del orgullo espiritual. Esto se hace con las bienaventuranzas en el corazón, viviendo la letra roja. Así que, hermanos, vamos a terminar esta sección. Vamos a seguir con el Sermón del Monte por varias semanas más. Pero vamos a terminar esta sección de 8 bienaventuranzas, pensando en la cruz. ¿Cómo es allí, en la cruz, donde Dios hace nuevas todas las cosas? Es allí donde Dios lidia con el pecado y con la muerte e instaura su reino. El que está en Cristo es nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Todo por causa de la cruz de Cristo. Yo quiero invitar a aquellos que aún no se han encontrado con Cristo, que hoy día puedan llegar al pie de la cruz y puedan reconocer allí en la cruz a Jesucristo, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de tu vida, que derrama la bendición sobre ti, que perdona tus pecados y que te da vida eterna. Quizás algunos de ustedes han sido simpatizantes de este Jesucristo. Quizás algunos de ustedes nos han seguido por Zoom o por YouTube o por Facebook, o algunos de ustedes tienen una idea de esto, pero aún así todavía no han experimentado en su corazón la presencia gloriosa de Cristo y el perdón de sus pecados. Yo quiero invitarles ahora a cerrar sus ojos. Les quiero invitar a estar en una actitud de espera delante de Dios, de contemplación ante Jesús, ante su cruz. Y que aquellos que no han experimentado esa relación de amor con Dios a través de Jesucristo, hoy puedan dar un paso de fe y decirle: Jesús, te abro mi corazón. Si esta es la oración que tú quieres hacer en este momento, por favor, repítela conmigo. Jesús, te abro mi corazón. Reconozco que soy pobre en espíritu. Quiero ser parte del reino de los cielos. Ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te entrego mi vida. Ven, Señor, a mi corazón. Aquí hay lugar para ti. Guíame y bendíceme. Ahora, junto con todos los demás hermanos, oremos para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, tome estas 8 bienaventuranzas, nos ayude a memorizarlas, nos ayude a proclamarlas diariamente, pero sobre todas las cosas, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos ayude a vivir la letra roja, para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.